Y ahora estamos con el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano. Juan Carlos, muchísimas gracias por los minutos. Pedro Domínguez te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Muchísimas gracias ante todo por salir nuevamente al aire de la 88.5 y la gran pregunta que te hago, Juan Carlos, va de cara obviamente a las comisiones, cómo está el trato, cómo está la situación, el paralelismo que está habiendo con cada uno de los ministros que también está yendo a hablar, a defender una idea o un proyecto o algo que quiere implementar Javier Milei. Está todo mal, y vos decías del trato, es el maltrato, ¿no? La prepotencia, la caradurez, por ejemplo, de que la diputado del Frente de Izquierda no lo denominamos presidente de ninguna comisión, que aunque fue de la Comisión de Presupuesto, es PER, sino diputado, porque tener en la presidencia de una comisión a alguien que dice cárcel o bala para las y los que luchan, o para diputados electos como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, bueno, ya es una barbaridad, un tipo que corta permanentemente la palabra. Así que bueno, eso es lo que pasa en las comisiones, eso es lo que pasa en el Congreso, y después está bien, como decías vos, lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que pasa del otro lado, que eso se va a expresar masivamente el 24 de enero con el paro y la movilización de la CGT, donde seguramente vamos a hacer miles y miles lo que repudiemos el combo, porque bueno, se está debatiendo en el Congreso la ley ómnibus. La ley ómnibus tiene un artículo que dice que ratifica el DNU parcialmente está cuestionado por fallo de la justicia, y eso hay que agregarle todas las medidas del gobierno, ¿cierto? Porque la mega devaluación, apenas asumió el gobierno, y la libertad de precio ha generado una estampida ya descomunal de los precios, que afecta a millones de trabajadores, sectores populares, que incluye, por supuesto, a los votantes de Milei. Aquellos que creían, votantes de Milei, que no los iba a tocar, bueno, hoy están azorados viendo de que un trabajador que votó a Milei, digamos, desesperado con el hartazgo del gobierno anterior, o un joven que no tiene futuro, va a un supermercado, va a comprar una gaseosa en un kiosco, o lo que quiera hacer, digamos, no lo puede hacer, es exorbitante, porque aparte los salarios y los ingresos populares han pegado una caída sideral, con una pérdida de ingresos reales en el último mes de Milei, la mayor en los últimos 20 años. Así que bueno, estamos preparándonos para garantizar el paro y la movilización con el sindicalismo combativo. El día 17 va a haber un gran encuentro de distintas organizaciones, entre ellos el plenario del sindicalismo combativo, cuyo máximo referente es el Pollo Obrero. Están las y los compañeros dirigentes del sindicato combativo de ADEMIS, están, digamos, bueno, por supuesto, distintas organizaciones sociales, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la autoconvocatoria de la deuda, todas las organizaciones también que están defendiendo la cultura ante este brutal ataque también del gobierno ultraderechista de Milei. Así que bueno, todos los preparativos son para garantizar ese día un hecho contundente del movimiento obrero en general, porque estamos hablando de un paro de la CGT que fue arrancado también con exigencia, ¿no es cierto? Porque fuimos el 20 de diciembre a la marcha, digamos, y al acto que se hizo a pesar del protocolo represivo que fue sorteado bien por el sindicalismo combativo de la izquierda, en el sentido de que pudimos llegar a la Plaza de Mayo y hacer el acto. Después se dieron los cacerolazos, después tuvo la marcha a tribunales de la CGT. Bueno, todo eso fue generando, ¿no es cierto?, un mal humor contra el DNU, ¿no es cierto?, y la ley ómnibus y todas las medidas del gobierno, en el sentido de canalizarlo por la positiva, porque lo más importante de todo esto es que el 20 de diciembre, con estas acciones, y que se va a materializar el 24 de enero con una gran acción nacional del movimiento obrero, es que empezó la resistencia y empezó la lucha contra el plan motosierra de Milei. Así que bueno, desde ese punto de vista es un aliciente muy muy importante, porque bueno, es decir, empezó la lucha, y cuando se empieza una lucha, y bueno, más allá de que le quieran hacer cambios a distintas cosas, que son las aristas más digamos, repudiables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ley ómnibus,
eso todo es parte de una negociación con la oposición patronal, ¿no? Los radicales, Pichetto y demás, para decir, bueno, le hemos sacado 3 o 4 cosas que eran muy urticantes y vamos a votar la ley. Pero bueno, eso pasa en el Parlamento, ¿no es cierto? O con muchas cosas que ocurren en la justicia. Lo importante es lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en la movilización, y lo cierto es que estamos a día de protagonizar un paro enorme contra este gobierno ultraderechista que tanto mal está ocasionando con las medidas que ya están en curso y las medidas que pueden venir, y por eso es tan justo y tan importante el rechazo, ¿no? Diputado, antes de seguir avanzando con lo que es la ley ómnibus y demás, le quiero hacer una consulta con respecto a la famosa frase que se popularizó en hit de verano en la música y todo, que tiene que ver "no hay plata" de Javier Milei. En este caso, cuando dicen "no hay plata", el gobierno de La Libertad Avanza, ¿a qué hace referencia, no? Porque estamos viendo que plata se destina en otras cosas, por ejemplo en lo que es el tema del cuidado de los perros. Por esa razón estuvo varios días en el hotel Milei a la espera de que refaccionen la Quinta de Olivos. Hay plata, por ejemplo, para lo que son los viajes. Hay plata, por ejemplo, para lo que son otro tipo de reservas o acciones que está tomando el gobierno. Entonces, cuando dicen "no hay plata", ¿a qué hacen relevancia? Porque la indigencia y en todo caso la pobreza va en aumento ya a esta altura. No hay plata para el pueblo trabajador. Vos viste que, y a la juventud, vos viste que cuando fue la asunción de Milei, que habló de espaldas al Congreso y que él habló para el lado de la plaza de los 2 congresos, sí, dice que se vendían remeras que eran un boom: "no hay plata, no hay plata, no hay plata". Ahora, esa juventud que decía "no hay plata, no hay plata", creía que se refería no a ellos, no al pueblo trabajador, sino que no hay plata, bueno, como el verso de Milei, no hay plata para la política, no hay plata para... Ahora, lo que hoy se empieza a ver es que no hay plata para el pueblo trabajador, y sí hay plata. Vos le agregás un montón de ítems que son ciertos, pero agreguémosle el tema central, que es el tema de plata para el Fondo Monetario Internacional, porque desde que asumió Milei pidió un préstamo a la CAF de $900 millones para pagar una deuda que ya sabemos de la izquierda, ¿no?, de los luchadores, que es una deuda usurera, fraudulenta y demás, pero bueno, eso es convalidado por el resto de los partidos patronales. Pero de la izquierda, de los que luchamos, decimos es una deuda usurera, ilegítima, fraudulenta. El Fondo Monetario estuvo detrás de la dictadura y de todas las crisis sociales profundas en nuestro país. Nos endeudó el propio Caputo, que hoy está en el Ministerio de Economía, con Macri, $45.000 millones en el 2018. El peronismo en el poder convalidó ese pacto de Macri y por eso llevó al desastre de terminar el gobierno con 140% de inflación y un 45% de pobreza. Pero apenas asumió Milei, él dijo, voy a cumplir un ajuste mayor al que pide el Fondo Monetario Internacional. Y ahora lo que se está viendo es eso. Si se pagaron $900 millones, hace 2 días se pagaron $1.600 millones a los fondos buitres privados. Esa es parte de la deuda privada que me renegoció Martín Guzmán en su momento, y fue aprobado también por el Parlamento con la oposición del Frente de Izquierda Unidad. Y ayer se llegó un nuevo pacto con el FMI. Donde el gobierno se compromete a un 2% del superávit fiscal. Y cuando ellos hablan del superávit fiscal o contra el déficit fiscal, inclusive caradura de Caputo poniendo el ejemplo de una familia, viste que los liberales para justificar sus desastres, sus saqueos, te dicen no, pero la quieren hacer fácil, y te dicen, bueno, si una familia tiene un ingreso de 100 no puede gastar 120, porque se tienen que endeudar por 20, y lo que nosotros estamos haciendo es que si la familia gana 100, no puede, digamos, gastar más de 100. Eso es una pavada. Perdón, sí. Perdón, Juan Carlos, que lo interrumpa. Eso es una pavada rotundamente lo que dicen, porque lo digo yo como trabajador y como una persona que tiene a la familia viviendo y demás. Está bien, ganás 120, pero si el alquiler te aumenta a 150, tenés que pedir 30 prestadas. Vamos al caso, porque la inflación y todo también va en aumento, los productos van en aumento. O sea, es algo irrisorio la respuesta que dan. Sí, claro. Porque aparte Caputo dice, el problema no es la deuda, el problema no es el dólar, el problema no es la inflación, es el déficit fiscal. Ahora, lo que no te dicen es que eso, primero, porque un trabajador gana 100 y no gana 120.
¿no es cierto? Pero si tiene que pagar 120, porque esos 20 o mucho más son los pagos permanentes, cotidianos, que crecen año a año de capital e intereses de una deuda externa usurera y fraudulenta. Aparte, ninguna deuda, si uno viene a alguien en una familia, viene un narcotraficante, te pone un revólver en la cabeza y te dice firmame acá, porque vos tenés una deuda conmigo y después se la quieres cobrar, vos decís, no, esa deuda es ilegítima porque me vinieron y pusieron. Bueno, eso es lo que ocurrió con la deuda externa en Argentina con el genocidio del 76. Así que bueno, estamos en esa situación, efectivamente, es decir, el no hay plata es no hay plata para el pueblo trabajador. Sí hay plata, y esa es la libertad, entre comillas, que pregona el ultraderechista Milei, porque los grandes beneficiados en este mes y con todas las proyecciones del DNU y la ley ómnibus son el imperialismo norteamericano y el Fondo Monetario Internacional, los grandes formadores de precios que tienen la libertad de poner un alimento al 200% y nadie le dice nada. Las empresas privatizadas que son multinacionales, mirá, el otro día estuvimos participando de la audiencia del gas con nuestra compañera Mercedes Trimachi, diputada de Capital de nuestro partido, de Izquierda Socialista, José Castillo y yo, y las gasíferas, las petroleras, distribuidoras y demás, entre ellas Techin y Tecpetrol, por supuesto, a la cabeza, el que se quedó con la posibilidad de monitorear el desguace, de liquidar el desguace de YPF ahora, pidieron un aumento de la tarifa del 500 al 700%, y que sean indexados de acuerdo a la inflación real. Los bancos, bueno, las empresas saqueadoras, en todo sentido, viste que en la ley ahora dice que se van a retroceder, sí, por el tema de la ley de bosque, ley de glaciares. Bueno, estamos en una, ayer lo dije en un programa de televisión, estamos ante una banda de saqueadores que mientras habla en contra del Estado se han hecho del aparato del Estado para tratar de llevar a Argentina a redoblar la semicolonización, de más ajustes, sometimiento, saqueo, privatizaciones y cumplimiento de una deuda externa completamente ilegal y fraudulenta que estamos diciendo que no hay que pagar. Entonces, efectivamente, no hay plata. Ese no hay plata, lo está viendo aquel votante. Por eso ha caído en la popularidad. Hay una popularidad, es decir, en un mes se ha registrado casi 10 puntos, del 55%. Suban Córdoba, que es una encuestadora, ha dicho de que ya cayó. Y bueno, y viste que hay mucha gente ya... ¿Viste esas salidas de Milei con el gabinete de saludo a la Plaza de Mayo, una plaza vacía? Sí. Bueno, quiere demostrar, digamos, un apoyo popular que no lo tiene, y bueno, y eso se va a ver de manera contundente el 24, ¿no? Y ahora, diputado, voy a llevarlo a lo que pasó el día de ayer, que varios medios tuvieron eco. Por un lado, Patricia Bullrich, que había dicho el tema de 3 personas en la calle o cuando se juntan tenían que estar avisando y demás, que ellos le iban a sacar el artículo. Y por el otro lado, lo que hizo más ruido fue la contestación de Guillermo Franco, en este caso, a uno de los integrantes de lo que es el Frente de Izquierda, diciendo, ustedes no representan a los 14 millones de trabajadores. Esa palabra o esa contestación, sabemos que en democracia obviamente el micrófono está abierto para que todos se expresen y demás, salvo hoy por hoy en lo que son las comisiones, porque más de uno le apagan el micrófono, pero hay democracia como para poder hablar, debatir y construir ideas en distintos puntos de lo que son los medios de comunicación, ¿no? Pero Guillermo Franco, cuando dijo eso, ¿qué pasó por la cabeza de todos los que estaban en la comisión? Porque la contestación tampoco va en tema o en consonancia a lo que se está debatiendo, que es la ley ómnibus. Sí, claro, te quieren desautorizar, efectivamente. Sí, le digo a Nicolás del Caño, mira, vos te decís que sos representante de la clase trabajadora y sacaste el 2%. Nosotros, aunque saquemos medio voto, un voto, sí defendemos los derechos de las y de los trabajadores. Y no vivimos de la política, hacemos política en defensa de la clase obrera y de los sectores populares. Y aquellos que se galanan de decir tenemos hoy el 55% de los votos, le queremos recordar lo que pasó con el gobierno de la Rúa. Tenía muchos votos y se tuvo que ir de manera anticipada por un argentinazo donde miles y miles lo repudiaron y ahí cayó todo, cayó la ley, cayó la Constitución.
Recuerdo que Terraño había hecho una columna y dijo, bueno, acá se dio una reforma constitucional de hecho, no estaba previsto en la ley de que un gobierno no tenía que llegar, o sea, no, es decir, no, llegar a fin del mandato. Bueno, se cortó el mandato, sí, se cortó el mandato por una rebelión popular, hubo 5 presidentes en una semana por esa lucha, así que bueno, claro, es la desautorización que se hace, ¿no es cierto? Es como, y también atacan a la izquierda, primero porque atacan a la izquierda, en el caso del Frente de Izquierda Unida, porque somos la cara visible, más allá, digamos, de no decir cuántos votos saquemos, la cara visible del pueblo trabajador. Y cuando apuntan contra la izquierda, están apuntando contra la clase obrera y los que luchan, porque así como la izquierda sufre esta represión, recordemos, por ejemplo, que en el caso de Jujuy detuvieron a un compañero nuestro que era candidato a diputado, Iván Blacut, que era docente universitario, lo tuvieron que soltar a los 2 días, como parte de 9 detenidos que había habido por participar de la rebelión popular en Jujuy. Después también a Natalia Morales, diputada electa, una de las constituyentes, que fue detenida en un corte de ruta en la Puna, y bueno, Jorge Adaro, que es nuestro compañero dirigente de ADEMI, está procesado por la reta por defender la educación pública. Y recordemos cuando al pueblo obrero lo metieron preso 4 días diciendo en el gobierno Aníbal Fernández, además, que lo acusaba de quemar trenes en una cárcel de máxima seguridad. Bueno, ya está preso Cristian Díaz, que es un militante en apoyo a la causa palestina por tuitear en un Facebook condenando las agresiones criminales del sionismo israelí. Hace más de 6 meses, 7 meses que está preso en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. O sea, cuando la motosierra, Patricia Bullrich, todo el protocolo y todas las leyes, ¿no es cierto?, que represivan y empoderar a la policía, es directamente contra la clase obrera y demás, porque ese es el miedo y el reaseguro que quisiera tener Patricia Bullrich ahora, el miedo de decir el pueblo cuando salga a luchar, ¿no es cierto? Y por eso ayer cayó ese artículo que vos mencionás, según dicho de Patricia Bullrich, pero ella dice, nosotros mantenemos el espíritu, y el espíritu es que, por ejemplo, se cambian leyes para que no sean más excarcelables, puedan ir presos directamente dirigentes de distintas organizaciones, o poder allanar a una organización con el verso de que es terrorista o no sé qué, como hicieron en Jujuy. En Jujuy, por ejemplo, se allanaron organizaciones, le roban las computadoras, le roban los celulares, con un pleno poder a la justicia para que haga lo que quiera. Y bueno, y ya recuerdo que en Jujuy ahora han detenido a un docente universitario de Salta que estaba en Jujuy por tuitear o hacer un comentario, ¿no es cierto? Y ante una denuncia de la mujer de Gerardo Morales, le declararon 60 días de prisión preventiva. Y estamos hablando de hacer un comentario que retuiteó, que ya tenía como 15.000 visitas en Twitter. Bueno, estamos ante un plan, hablamos de lo económico y hablamos de lo represivo. Cuando siempre decimos el mayor ajuste no puede pasar sin represión, bueno, esa es lo que pretende el gobierno, de manera que seguir dando pasos contra el protocolo represivo y contra todas estas medidas, como dimos el 20 de diciembre, los cacerolazos y demás, y como vamos a ver el 24 de enero, es un paro condenando todo, ¿no es cierto? Porque es el DNU condenando la ley ómnibus y condenando también el protocolo represivo de Patricia Bullrich, que es muy importante mantener la bandera bien alto de la defensa del derecho a la protesta, en contra de la criminalización de la protesta, ¿no? Últimas 2 preguntas, diputado, y con esto le estoy agradeciendo los minutos, así obviamente sigue con su agenda y demás. La primera va de cara obviamente a lo que es la boleta única, este gran debate que se ha armado antes de lo que fueron las elecciones el año pasado, posterior y hoy por hoy dentro de lo que es este mega DNU, ley ómnibus y demás. ¿Beneficia, no beneficia? ¿Cuál es la situación actual de la boleta única? ¿Cómo se está avanzando? ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra que se ven? Mira, por un lado se dice que la boleta única va a transparentar la política, y en una de las disposiciones de la ley ómnibus dice que se quieren elegir los diputados por circunscripciones. O sea, eso es liquidar directamente a la oposición y en particular a la izquierda, ¿no es cierto?
y porque se daría casi, digamos, que la Cámara de Diputados Nacional esté representado por solo un candidato de aquel que gane en tal o cual circunscripción. Las PASO nosotros la condenamos desde el punto de vista político, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, porque tenía el objetivo de proscribir a la izquierda. No lo pudieron hacer con el Frente de Izquierda porque después dispone el 1,5% de los votantes para pasar a las generales, y todo el tema de la boleta única, si es con papel o no, si es electrónico o no, tiene una discusión previa, que es que nosotros siempre hemos cuestionado todos las proscripciones que ya hay en el Código Nacional Electoral. Por ejemplo, el tema de exigirle a todos, pero en particular a la izquierda, sacar el 3% del padrón electoral para entrar en el reparto de las bancas. Imagínense que el 3% del padrón electoral, que eso es en todas las provincias, para poder acceder a la Cámara de Diputados Nacional, es mucho más que el 3% de los que van a votar, ese es casi el 5%. Entonces eso es muy perjudicial, y como lo es muy perjudicial también ahora, es que se quiere liquidar el aporte del Estado a las distintas fuerzas políticas, porque claro, efectivamente, las fuerzas, digamos, de ultraderecha más que todo, las fuerzas patronales, también el peronismo, el radicalismo, gozan del beneficio de tener a grandes capitales que le financian sus campañas, ¿no es cierto? Le financian sus campañas. En un momento, Marco Peña, en su momento, cuando era jefe de gobierno de Macri, le hicimos decir en el Parlamento, en una de las preguntas que le hicimos, es si Odebrecht, la multinacional corrupta brasilera, le había puesto plata al PRO, y dijo, sí, lo tuvo que reconocer, le había puesto plata al PRO. Y en algún momento, cuando fue lo de los laboratorios, campaña del 2007, a Cristina también eso quedó registrado. O sea, los grandes empresarios financian a los políticos tradicionales, a la izquierda no, porque lo rechazamos bajo todo punto de vista. De manera que lo de la boleta electrónica o boleta de papel o el mecanismo de cómo se vota, siempre vamos a estar a favor de que sea el mejor mecanismo, pero bueno, digamos, ellos quieren hacer creer de que esto transparenta la política y pareciera de que esto no hay problema, ya está todo solucionado, cuando el problema de fondo, el intento de proscripción y aparte, bueno, todo el aparato a la cual se valen, ¿no es cierto?, los políticos tradicionales con punteros, etcétera, etcétera, eso sigue existiendo. Por ejemplo, los fiscales nuestros son voluntarios, no pagamos para ser fiscales. A ver, si vos pones una oficina donde le vas a poner 10.000 pesos, 15.000 pesos a alguien para que sea fiscal, y bueno, podrías llegar a garantizar menos problemas para un fraude electoral. De manera que, bueno, todo eso está en discusión a la hora de debatir, y cuando se debate el tema de cómo se vota, ¿no? Que esta es la discusión que está planteada alrededor de la boleta única, sí o no. Y la última va en torno, obviamente, a cómo va a seguir el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que van a estar avanzando dentro de lo que es la comisión? ¿Cómo van a estar siguiendo? ¿Quiénes van a ser los oradores? Porque ayer habló Patricia, habló en este caso el otro ministro. ¿Cómo van a seguir? Hoy van a seguir distintos funcionarios del área de educación, del área de cultura. Bueno, ahí se avecina un debate también muy fuerte, ¿no es cierto? Porque todo el tema de la cultura, o todo lo que el desguace que está haciendo al gobierno, de los institutos, del INCA, del Fondo del Arte y demás, sí, está provocando movilizaciones enormes. Ayer hubo un cacerolazo nacional con miles y miles frente al Congreso, Córdoba, San Juan, Bariloche, un montón de lugares en las principales capitales, ¿no es cierto?, del país, porque está directamente direccionado a favorecer a las editoriales, a favorecer a las distribuidoras, a las grandes empresas de producción. Entonces es liquidar directamente, ya tabla rasa con todo, ¿no? Porque cualquier área que uno agarre y ve y demás, la emergencia económica del gobierno, la emergencia que pide el gobierno es emergencia económica, social, cultural, en tarifa, jubilatoria y todo lo demás. Entonces, la educación, la cultura, como el tema también de la salud, son apetecibles de manera privilegiada por un gobierno, por este gobierno, no ultraderechista. Así que bueno, hoy va a ser, digamos, un debate donde va a encontrar el Frente de Izquierda Unidad enfrentado a cada una de las medidas. Nosotros ya hemos decidido, Frente de Izquierda Unidad, que no vamos a votar
ninguna medida del gobierno, porque ¿sabe cuál es el juego que se está haciendo con esto? Es sacarle un poquito de acá y decir y hacer simular de que el gobierno está cambiando. Ojo, está cambiando, si está cambiando es por la protesta social que viene, no porque haya un diputado o un diputado que hable mejor en el Congreso y le haga ver al gobierno. No, es porque se ha abierto un rechazo popular, digamos, a la ley ómnibus, al DNU, que está llevando a que el gobierno cambie. Ahora esos cambios son parciales, la esencia se va a mantener. Caputo acaba de decir en el día de ayer que por más que no se vote la ley, llegado el caso que no se vote la ley, el objetivo del gobierno sigue siendo buscarle otro mecanismo para que siga adelante con su plan motosierra, de manera que, bueno, nosotros vamos a dar el debate, como decimos siempre, pero esencialmente en las calles y en el Congreso, por supuesto, con nuestras bancas, pero apelando a la movilización. Gran paro el 24, llamamos que se hagan asamblea en los lugares de trabajo y demás, que la CGT llame a asamblea en los lugares de trabajo para preparar ese gran paro del 24 con una gran movilización al Congreso, que es la única esperanza, expectativa, con la lucha popular, que podamos terminar con todo esto y hacerlo retroceder de verdad. Diputado, muchísimas gracias por sus minutos. A usted, muy buenos días. Hasta luego. Estábamos 11 de la mañana en comunicación telefónica con Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda.